2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Pino. Buenas, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, muy buenos días. Vamos a ver cómo nos adentramos en los temas. Revista de los temas. Bueno, el atentado contra la Constitución. El PRD no logra la reforma que quería. Bueno, el PPH será. Sí, yo creo que más PPH que PRD. Claro. El titular se lo adjudica al PRD, pero es obvio que eso no era un programa del Iniciativa. PRD. No. Eso es el PRD apoderado por el PPH. La Asamblea Revisora deja intacto el 50% más uno. Aprobaron reelección una vez, eliminación de los colegios cerrados. Por otro lado, el presidente Hipólito Mejía dijo que le daba igual si se mantenía el 50% más uno. Eso fue ayer domingo. La sociedad civil afirma que la reforma aún no es válida. Participación Ciudadana y Finjus coinciden en señalar que si la Suprema Corte falla a favor de los recursos de inconstitucionalidad que tiene pendientes, los cambios de la Carta Magna serán nulos. Eso es si la Suprema Corte no le hace a esos recursos de inconstitucionalidad lo que les hizo a los que nosotros, otro grupo de ciudadanos que no somos sociedad civil porque no estamos pegados de ninguna fuente de financiamiento de ONG, como la mayor parte, si no la totalidad, de esta sociedad civil a la que se hace referencia, ¿verdad? Y que gran parte de esos fondos provenían ya no de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos de América, canalizados a través de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ya esa ventanilla se cerró, para suerte de los dominicanos. Pero ahí todavía está esa estructura, parece que alimentada desde otros recursos. Entonces, esa gente son de que la sociedad civil. Entonces, nosotros los demás dominicanos, que nunca hemos estado de acuerdo con la liquidación de la economía nacional, ni de la soberanía económica, ni política de la República, ni nada de eso, que esa gente todos se anotaron ahí. Bueno, ¿qué somos? ¿No? Sociedad militar. Bueno, de todos modos, vamos a ver qué le pasa a los recursos de inconstitucionalidad que ellos sometieron, porque lo que nosotros sometimos, la Suprema Corte se durmió 2 años encima de ellos, incurrieron en denegación de justicia. Y vamos a ver, porque a lo mejor le hacen lo mismo a los recursos que presentaron esta gente. Oye, evidentemente que en esta ocasión no ha habido la presteza, la rapidez con que en el anterior intento de revisión a la Constitución ocurrió. Usted recordará que ellos fallaron en el término de una semana. Ajá. Un recurso que presentó el presidente, Sí. el propio presidente de la República, para salvar ciertas apariencias. O quizás por la ventaja de ser presidente. Correcto. Porque bueno, no deja de ser una ventaja. Indudablemente. El presidente Mejía, la politiquería. El presidente pide lealtad a las instituciones, no a las personas. Esto es muy interesante. El presidente estaba en un intercambio con los militares. Él fue a la Academia Batalla de las Carreras y allí dice que, dice la prensa del sábado en la tarde, que exhortó a oficiales y cadetes a mantenerse leales a las instituciones castrenses y no a personas particulares, ni siquiera a mí, que está citado entre comillas. Mejía dijo que en el país solo funcionan como instituciones reales las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. Eso está confirmado en muchas encuestas que se han hecho. El pueblo dominicano ya no cree en nada. En el Congreso no cree, en la Suprema Corte no cree, o sea, en la justicia no cree, en la organización sindical no cree absolutamente ya en nada, excepto en la iglesia.
y en las Fuerzas Armadas, porque en la policía tampoco cree. Dice, tras destacar la importancia de la disciplina y la lealtad en el desarrollo de una nación cualquiera, durante una formación de cadetes, les dijo que el hecho de haber ingresado a la carrera militar los coloca en un sitial privilegiado en la sociedad, ya que conllevan la responsabilidad de contribuir a la formación de una nueva sociedad con orden y disciplina. Eso no es verdad. Me perdona, señor presidente. Los cuadros militares no están ahí para contribuir a la formación de una nueva sociedad con orden y disciplina, porque eso sería una dictadura encabezada por militares. Exacto. Estamos hablando de militares que se están formando para servir a un proyecto democrático. De modo que esa no es la misión de los militares, con el perdón suyo, señor presidente. Y además, dijo el presidente, los países que se han desarrollado son aquellos que han logrado formar a sus ciudadanos con disciplina y con vocación al trabajo productivo. Bueno, estamos de acuerdo en parte, aunque interpretamos que en todo caso la disciplina es la disciplina del trabajo. Es una nación de vagos, de parásitos sociales, de gente que vive de las funciones parasitarias de la economía y no sudan con su frente, como es el mandato bíblico, para ganarse el sustento suyo y su familia. Esa sociedad está destinada a un fracaso rotundo, a más corto o más largo plazo. Pero el tiempo se va y llega un momento que lo que se veía lejos llega, ¿verdad? Entonces, yo quería decirle al presidente que eso de que hay que tenerle lealtad a las instituciones y no a las personas es correcto. Pero él no puede irle a predicar eso a los militares, aunque le ha dado ahí una connotación, ya le hemos dicho, con la cual no estamos de acuerdo, porque no es verdad que los militares están para contribuir a la formación de una nueva sociedad con orden y disciplina. Pero sí es verdad que deben tenerle lealtad a las instituciones. Y a lo primero que tienen que tenerle lealtad a los militares es a la Constitución de la República, a las leyes, ¿verdad? Y sobre todo a todo aquello que consagra una sociedad en libertad y que se nutre de los mecanismos de la democracia para sostener o ampliar esa libertad. Y esa es la orientación de una nueva Fuerzas Armadas, que la otra, a que se refería el presidente, se la dejamos atrás junto con la dictadura o la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Ya hemos dicho que las Fuerzas Armadas de aquella época tenían como función primordial sostener la dictadura. Y todo lo demás venía en forma subsidiaria, en añadidura a. Lo principal era sostener la dictadura. Era un ejército de ocupación en su propio país. Ahora, ¿qué pasa? Que con las democracias que nos estamos gastando en América Latina, cuando los gobiernos salen de un proceso democrático, se encargaban en el poder para implantar un programa económico que agrede a la población. Entonces, para poder llevar adelante ese programa, esos gobiernos tienen que negar su esencia democrática, apoyarse en las fuerzas represivas, la policía, el ejército, para imponerle a sus ciudadanos lo que ellos no votaron. Entonces, volvemos hacia atrás porque eso es otra forma de dictadura, aunque un poquito disfrazada de democracia. Entonces, lo que tenemos que insistir es que un gobierno, aunque haya salido de unas elecciones libres, si desde el poder no usa el poder democráticamente, dejó de ser un gobierno democrático. Dejó de ser un gobierno democrático. Entonces, el presidente de la República, eso que le fue a predicar a los militares, lealtad a las instituciones y no a las personas, también tiene que predicárselo a sus funcionarios del gobierno, los mismos que se han estado moviendo por todas partes, incluso internacionalmente, para lograr una reelección presidencial para el presidente Hipólito Mejía. Porque no es verdad que era para consagrar un principio que estuviera ahí y que representaba el derecho de los ciudadanos de tener una opinión libre, como dijo el presidente respecto de sus funcionarios. Ellos estaban detrás de la reelección de él. Y a él le hemos dicho, con la autoridad de la amistad que hemos tenido, que nadie le va a creer que él no estuviera detrás de ese intento mientras él no votara a esa gente.
Y como él no los ha despedido, entonces aquí en este país todo el mundo ha percibido que el que estaba detrás de ese intento de una reelección con efectos retroactivos para beneficiar al incumbente era el propio incumbente de la presidencia de la República, es decir, el ciudadano Hipólito Mejía. De modo que he hecho ese comentario y además, dado que el proyecto se cayó, entonces yo debo decir que lamentamos que el presidente Mejía haya empleado su figura y su propia dignidad presidencial en ese intento que lo ha desgastado políticamente y le ha quitado autoridad moral frente a su pueblo. Lo sentimos de verdad, pero lo sentimos también por un proceso democrático con el que nosotros estamos comprometidos y que ha estado muy mal servido con ese intento que afortunadamente para el país ya se cayó, porque sin el 50+1, sin haber logrado quitar ese obstáculo, todo lo otro que metieron ahí de la reelección por un año más y que lo iban a poner con efectos retroactivos, se cayó, porque no es verdad que nadie va a conseguir ese 50+1 en unas elecciones aquí en este país. Ahora, está también en suspenso, dice la sociedad civil aquella, que la Suprema Corte puede anular incluso lo de la eliminación de los colegios cerrados. Todo lo aprobado. ¿Verdad? Y también lo de la reelección por un turno, ¿no? Vamos a ver si es verdad. Y a propósito de lo que usted acaba de analizar, viene el siguiente titular que ya refleja realmente cuál ha sido la reacción con respecto a esa situación que se acaba de aprobar y que no confirmó, no cuajó, esa es la palabra. Mejía dice que están rotos todos los amarres con el PRSC. ¿Y por qué se disgusta tanto? Pero ¿y cuáles eran los amarres? Yo no sé. No, porque acuérdate que tenía un caramelo que se llamaba la Liga Municipal y la presidencia de la Cámara de Diputados, además del otro amarre en la casa. El presidente califica de desleales y sin brillos a algunos dirigentes reformistas. El presidente viajó a Washington. Parece que hubo una reacción de tipo de inconformidad, de no sentirse bien con lo, ¿verdad? Como él había dicho que estaba de acuerdo con el 50+1, estos exabruptos lucen un poco fuera de lugar, claro. Pero si él estaba en eso, entonces uno se explica el por qué esta reacción del presidente. También tenemos que decir que él viaja a Washington. Pero este viaje a Washington tiene sus bemoles. El sábado había declarado el nuevo embajador dominicano en Washington, el amigo Hugo Giuliani, que la República Dominicana no ha hecho formal solicitud del Tratado de Libre Comercio a Estados Unidos. Fíjense, todo esto viene de que a alguien se le ocurrió que la República Dominicana debía insertarse en Centroamérica. Y arrastrar consigo el Caribe, porque República Dominicana en cierta forma tiene representación del Caribe en los contactos con los demás esquemas, específicamente el de Centroamérica, pero también representa a los países de ACP, es decir, Asia, Caribe y Pacífico, frente a lo que fue Lomé. Y ahora tiene el acuerdo de Cotonú, se llama ahora. Frente a la Unión Europea. Que realmente son todas las potencias europeas. Entonces, la República Dominicana tiene una posición bonita, si se quiere, de liderazgo. Pero es como usted tener un magnífico automóvil a su disposición que le permite, en fin, moverse por las vías en una forma muy cómoda, pero si usted no lo sabe manejar. Ni siquiera. Entonces era casi de rigor y de protocolo darle a la nación sede la presidencia del próximo ejercicio. Todo eso lo hizo Leonel Fernández porque estaba apuntando a colocarse en posición anotadora internacionalmente. En el caso de que le fallara, como le falló, el intento de reelección, porque él estuvo en eso también, cosa que le están sacando en los periódicos también. Ahora.
A propósito de... A propósito de la elección. Ujú. Entonces, bueno, pero dice ahora el embajador dominicano que no hemos hecho solicitud de un formal de un tratado de libre comercio porque como nos cerraron las puertas en el intento de querernos sentar allá, integrarnos con Centroamérica en una negociación con los Estados Unidos. Y yo realmente no sé cómo le vamos a decir a los funcionarios del gobierno que se olviden de TLC. Miren las informaciones previas que había de la semana pasada. Estados Unidos recurrirá a enmienda a la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué? Porque la OMC le tomó una resolución para afectar ciertas decisiones que había tomado los Estados Unidos para proteger su economía. Y en otra declaración sale otro titular: Estados Unidos reitera que no hará concesiones en textiles. Bueno, pues precisamente ese es el área más importante de la gestión que se supone que persigue el viaje del presidente. Más sensitiva. Además del otro viaje anterior que lo hizo precisamente para eso, ¿no? Para tocar el área de textiles. Y tengo entendido, si la memoria no me traiciona, que el viaje que hizo también a Puerto Rico tenía que ver con eso, o sea, el contacto con la gobernadora. Todo contacto con Washington o los Estados Unidos tiene una relación con la cuestión textil, seguro. Y en este caso es muy específico. Pero incluso el viaje a Puerto Rico tuvo algo que ver con eso, si mi memoria no me engaña. Por lo menos se dijo a la prensa así. Entonces, si todo esto va a chocar con la realidad de que la política interna de los Estados Unidos está dictando otra cosa, y está mostrándose con una conducta, porque no es decir, no, es que ellos están diciendo, bueno, el delegado de Estados Unidos fue a una reunión de la Comisión, o sea, de la Organización Mundial de Comercio, y postuló de la apertura de los mercados en un momento en que acababan de cerrar los suyos, ¿verdad? Y además habían establecido subsidios que se excedían en 7 años la fecha límite de entrada del libre comercio, que es 2005. Entonces, esas son realidades, y nosotros no estamos sintonizados con la realidad. O vamos a seguir haciendo lo que nos dicen en lugar de hacer lo que los otros están haciendo. No es la situación que tenemos. Absolutamente. Y además de esa situación que es concreta, absolutamente frente a nosotros y al mundo entero, hay un aspecto que es sensible, arquitecto, veníamos comentando en el vehículo, que es la cuestión de que el propio presidente de nuestro país, el representante de nuestra nación, se aboque y se lance a un viaje, a un periplo de esta naturaleza en Washington o donde quiera que fuere, a negociar tratados de cuestiones de índole específica como es el intercambio comercial. Cosa que se... Pero además va a un viaje donde no va a verse con el presidente de Estados Unidos. Por eso. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente se mueva cuando él, por lo menos salió la semana pasada, que se gestiona? Aquí dice, el presidente Mejía viaja el lunes a Washington. Gestionan una entrevista con Bush. Eso salió la semana pasada. Pero oficialmente no se ha dicho. Pero no hay tal entrevista. Si hubiera conseguido, ya hace rato que se hubiera dicho, el presidente Mejía va a entrevistarse con el presidente Bush. Entonces, si no va a tener ese intercambio a ese nivel, está por debajo de la dignidad del presidente moverse a esas gestiones. Pudo haber enviado. Correcto. Al nivel que corresponde ese tipo de negociación, en la etapa en que se está ahora mismo, en este momento, que es una etapa muy inicial, muy incipiente. Pero esto sería la segunda ocasión en que el presidente de los Estados Unidos incurriera en un, yo no diría un desplante frente al presidente de la República Dominicana. Lo hizo en Centroamérica también, cuando se le hizo la solicitud directa a él y él declinó y dijo que era el presidente de El Salvador quien tenía que decidir eso, y el presidente de El Salvador volvió y chocó la pelota y dijo que era él presidente de México. Entonces estaban los tres ahí. No, pero además dejaron caer muy a la franca que los norteamericanos no querían eso. Entonces, el presidente Bush no quería reunirse, entonces insistir en Vamos a hacer un paréntesis y volvemos entonces sobre estos temas.
Bueno, nuestra agenda de hoy, antes de que arquitecto. se nos pase, tenemos una breve mención de la carta que nos envió el administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad. Esta carta está fechada el 17 de julio y dice lo siguiente: con relación a su declaración publicada y reseñada en el periódico Listín Diario de fecha 13 de junio de 2002, nos permitimos remitirle fotocopia de los artículos correspondientes a los contratos de las empresas que resultaron del proceso de capitalización de esta institución, con la finalidad de edificarlos sobre los periodos de contratación de los mismos. Bueno, y por ahí sigue. Yo me he cansado de hurgar en el periódico Listín Diario de fecha 13 de junio del año 2002 las declaraciones mías a las cuales hace referencia el administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad, y no he encontrado a cuáles declaraciones se refiere, y por tanto no hemos estado en condición de contestarle. Por lo pronto le estamos pidiendo por este medio, pero también se lo haremos por teléfono y por una comunicación, que nos diga cuál fue la declaración nuestra. Es muy raro que el listín se haga eco de alguna declaración nuestra, más posible que haya sido en el periódico hoy. Pero obviamente un administrador que tiene este poco apoyo de la información de su equipo, es un administrador que puede cometer muchos errores de otra índole también. Además, queremos decirle al ingeniero César Sánchez que cuando nos llamaron para pedirnos la dirección a donde enviarnos una carta, creíamos que se iba a referir a la acusación de la que nos hicimos eco, de que él está construyó una casa de 30 millones de pesos en una urbanización de esta ciudad. Y nosotros pusimos este programa a su disposición para que hiciera las aclaraciones pertinentes. Nosotros desearíamos que eso no sea verdad, y le volvemos a reiterar que si él no se ha percatado de que esa denuncia se hizo aquí, dado porque eso nos llegó por correo con un material fotográfico y con pelos y señales sobre el sitio donde está ubicado, creemos que el país necesita que ese punto se aclare, y ojalá que no sea cierto y que el ingeniero César Sánchez esté en condición de desmentir eso, por él y por la nación, porque si eso es verdad, andamos muy mal, pero muy mal. La crisis eléctrica. Presidente y el caso de la Smith & Enron. Decisión de revisar contrato de generadora es definitiva. Bueno, eso yo lo veo muy bien, que por fin en algún caso se ha tomado una decisión en la dirección correcta, y el gobierno luce que no está inclinado a doblegarse a las exigencias de esta gente. Faltan otras situaciones. Recuerden que el fin de semana pasado habíamos leído aquí, el viernes, la información de que AES, es decir, EDESTE, notifica a todo GACUE por fraude. Decenas de familias, consultorios médicos y negocios están afectados y le están poniendo multas de entre 5,000 y 30,000 pesos. Sí, sí. Pero a todo esto le están suspendiendo también los servicios. Entonces, hoy hay una información, ayer domingo, que dice: distribuidora sigue en cortes que prohíbe decreto. Eso es así, porque es que aquí no hay autoridad. No hay autoridad. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Y hemos dicho que eso es propio de una anarquía. Y una sociedad en anarquía está a un paso de una dictadura. Entonces, eso de que no se acate al presidente de la República es muy grave. Oigan esto: empresas distribuidoras de energía continúan desconectando el servicio a clientes que tienen sus cuentas en proceso de investigación por reclamación de alta facturación, y los obligan a pagar 250 pesos por reconexión sin concluir los casos en fase de estudio, revelaron ayer usuarios residenciales. Asimismo, persisten las quejas de los apagones en los sectores populares del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, donde falta la energía hasta por 10 horas continuas.
pero resulta ser que esos otros apagones también son otra violación a otro decreto, el que prohíbe los apagones financieros. Entonces nos están dando apagones financieros no solamente a los barrios marginados, sino también a los sectores de clase media. Ya lo hemos denunciado aquí. Entonces están partiendo una premisa de que, y esa agresión a Gascue es un barrio de clase media. Venida menos porque en una época Gascue era la expresión de una burguesía del más alto nivel económico. Pero eso se fue desplazando hacia otras barriadas de la capital de la República y Gascue fue quedando en manos de una clase media baja. Sobre todo gente que ya vive de pensiones y cosas y que su poder adquisitivo se ha ido deteriorando a través del tiempo. Entonces son gente a quienes se le quiere meter el torniquete de sacarle dinero del bolsillo porque la AES, la matriz, tiene problemas económicos fuera del país. Entonces pasa la consigna de que a todas sus subsidiarias le metan clavija a los países donde están instalados para que le saquen dinero, para que le llegue dinero allá a la matriz, que tiene problemas, que lo están poniendo muy cerca, ese es nuestro vaticinio, a la fila esa de entidades que ya declararon quiebra o van camino a la quiebra. Entonces, las autoridades del país no pueden desamparar a los dominicanos como lo han hecho. Hemos dicho el caso concreto del Procurador General de la República, a quien le pedimos en una ocasión la fuerza pública para oponernos a otra violación que están cometiendo y que se seguro que ahora mismo es la base de esta situación que se está dando en Gascue, que es que esos contadores con los cuales se le está midiendo una energía que no se está consumiendo, entonces están puestos ahí sin cumplir con lo que dice la ley dominicana, que es que deben estar previamente calibrados por Digenor y precintados por Digenor, para que los clientes tengan la seguridad de que no los están engañando, como Unión Fenosa hizo en España con sus clientes, ¿verdad? Pero aquí la ley no existe para los dominicanos. Ya no hablar ni de los chiquitos, ¿no? Eso no existe para los dominicanos porque cuando se trata de defender a la clase media, a la clase baja, pues no existe la ley. Y cuando se trata de meter en cintura a los de arriba, cuando están haciendo y deshaciendo, tampoco existe la ley. Entonces no hay ley en este país. No vamos bien. Absolutamente. Nosotros lo estamos diciendo. Vamos a pasar ahora al aspecto de los precios del petróleo y los combustibles. Bueno, para remochar, los precios han subido y además subieron el GLP. Ya están protestando las amas de casa, como es lógico. Yo quiero decir que el contexto internacional, por lo menos en lo que concierne a la canasta venezolana, hubo un ligero aumento en este fin de semana, de un 4%. Los aumentos aquí están casi en el doble. Un 7.4, un 7.8, o sea, casi un 8. Es decir, que no guardan proporción con el aumento que produjo, y esto es no más que una semana, una de las fuentes de abastecimiento de la República, que es Venezuela. Quiero decir lo siguiente. Hemos estado criticando que la Secretaría de Industria y Comercio cambie los precios toda la semana. Se lo queremos repetir ahora a la actual titular de la cartera. La capacidad de almacenaje en el país oscila entre 30 días y 45 días. Entonces no es posible que estando en el mercado un combustible que se compró a un determinado precio, se le esté cambiando a ese mismo combustible toda la semana el precio. Es decir, si tenemos almacenaje por, digamos, mínimo un mes, deberíamos tener un mes completo de tranquilidad en los precios. Al precio que se compró ese abastecimiento, ese inventario, a ese precio se va a expender. Subió, bueno, se va a subir otro mes el combustible. Si bajó, se va a bajar otro mes, pero no vamos a estar jugando respecto de una realidad
con algo que es obviamente caprichoso de cambiar los precios semana por semana. Porque si bien es cierto, pues estas son cotizaciones de bolsa, que de una semana a otra suben los precios o cambian los precios, incluso de día a día y en las bolsas de hora en hora. Lo cierto es que los contratos de abastecimiento de nuestros países no se varían así, y aunque usted haya tomado como referencia un precio determinado, ese precio se mantiene para todo lo que usted compró, aunque no se lo entreguen todos juntos. Entonces, ¿cómo es que están jugando con uno? O van a pensar que todos aquí estamos ausentes de conocimiento de las cosas. Habemos algunos que no estamos tan desprovistos, ¿eh? Y por desde luego ponemos estos conocimientos al servicio de la mayoría de los dominicanos, porque tenemos que defender a la población. Se supone que esa es la misión de los funcionarios, de los políticos y de los comunicadores que como nosotros estamos sirviendo. Se supone que debemos servir un propósito social al tener el privilegio de intervenir en medios de comunicación. Sabemos que eso no siempre es así. De todos modos, subió la gasolina premium a 42,73, la gasolina regular 37,9, subió $1,71 y la gasolina regular $1,61. El gasoil regular subió 75 centavos a 22,47 y el GLP subió 29 centavos a 15,36. Eso se hizo en el contexto de variaciones de la canasta venezolana, ya dijimos de un 4%, un 4.6%, de la OPEP varió un 3%, el West Texas Intermediate en Estados Unidos varió un 3.7% y el Brent del Mar del Norte varió un 2.7%. Hay otro dato, y es que desde la semana pasada se decidió el cierre de la terminal de Opuvisa. Y es muy posible que eso esté incidiendo en la cuestión del precio del gas licuado de petróleo. Déjeme decirle lo siguiente. Opuvisa es la operadora Puerto Viejo de Asua. Eso fue una iniciativa de quien habla. Estando en la presidencia de la Refinería Dominicana de Petróleo y luchando contra la Shell, que es la que tiene el control efectivo cotidiano de esa empresa, nos dimos cuenta que la Shell era parte de un concierto de voluntades, que de acuerdo con la ley eso se llama monopolio u oligopolio, para entrar en el mercado del gas licuado de petróleo, vendiendo el gas licuado de petróleo o distribuyéndolo a través de una red que le estaba entregando el gas incompleto a las amas de casa. Entonces, nosotros además se estaba distribuyendo la cuota de crecimiento de la demanda entre los mismos cuatro, lo mismo que se hacía durante años. Eso era la práctica que existía. El crecimiento vegetativo, como se llama, de la población y de la demanda, entonces se distribuía entre los mismos. Y nadie podía caber ahí. No participaba un nuevo. Y había, no habían nuevos agentes. Y había entonces una concertación negativa, ¿verdad?, de engañar a las amas de casa entregándole cada vez menos. Si en lugar de entregarle el 100% del tanque de 100 libras, le entregaban el 65%, y algunos hasta menos. Entonces, estando Marcano en Industria y Comercio, a mí se me ocurrió, claro, es una expectativa que hacía muchos años que tenía un grupo de personas que se dedicaban a la venta al detalle en las casas del gas licuado de petróleo, de organizarse en una cooperativa. Y entonces ellos tenían una cooperativa, pero nunca se les había hecho caso ni se les había mucho menos dado acceso al mercado, abasteciéndolo de la refinería. Bueno, pues con el apoyo de Marcano, que es el secretario de Industria, logramos hacer eso. Y entonces el crecimiento vegetativo, en lugar de repartirlo entre el mismo club cerrado, se lo comenzamos a dar a la cooperativa, con la condición
de que tenían que entregar el 100% de la carga a las amas de casa. Y la amenaza de que el primer cilindro de la cooperativa que fuera encontrado sin la carga completa significaba que perdían el acceso directo a la refinería. Así se hace justicia. Entonces, le comenzamos a meter durante varios años el crecimiento vegetativo de la demanda a la cooperativa hasta constituirla en un factor que hubo que hacerle caso y obligó a los otros a entregar su carga completa o por mejorar por lo menos la situación de su entrega a las amas de casa. Eso cambió radicalmente después de nuestra salida de la refinería dominicana de petróleo. También para enfrentar esas maniobras que tenían como sede la refinería misma y el control que la CIEL tiene de la refinería, nosotros planteamos la construcción en Puerto Viejo. Puerto Viejo incluso fue seleccionado por la Secretaría de Obras Públicas, por el hecho de que se trataba de un puerto abandonado, tenía todas las condiciones de calado y de operación necesarias, pero por ahí no había nada. Es decir, lo que estaba pasando con las operaciones de descarga de gas licuado de petróleo en Jaina es que tenían de frente las plantas de la Corporación Dominicana de Electricidad. Y entonces las descargas de la refinería tenían que hacerse por una boya, porque ya en Jaina las compañías de seguros se negaban a asegurar las operaciones de descarga de los barcos. De alto riesgo. Por el alto riesgo que había de una conflagración. Entonces, buscando cómo sacar ese detonante de ahí, del puerto de Jaina, la Secretaría de Obras Públicas recomendó que se usara el puerto viejo de Azua. Entonces yo planteé que el Estado construyera ahí una terminal del Estado. ¿Para qué? Para balancear el control que tenían los otros del mercado. Y que entonces desde ahí usara canales como las mismas cooperativas, crear quizás más cooperativas de distribución, pero creando una verdadera situación de competencia en el mercado para que las amas de casa tuvieran la garantía de que les entregaban el 100% de su peso. Bueno, todo eso se acabó. Y ya ustedes han visto cómo ha habido fraude incluso en el asunto del diferencial. La carga le sigue llegando incompleta a las amas de casa. Y en este momento han cerrado las operaciones del Puerto Viejo. Y en la calidad del combustible también se dice. También. Butano con propano. La proporción de butano y propano. Entonces, es un engaño por todas partes, porque usted le cambia la densidad al producto, entonces le quita capacidad calorífica. Es correcto. Entonces usted obliga a consumir más. Entonces todo eso está en juego. Pero ¿dónde está la defensa de los consumidores? Bueno, se supone que en la Secretaría de Industria y Comercio. Bueno, ¿dónde está en la Secretaría de Industria y Comercio la gente que está en eso? Porque parece que no están. No, nada más fijan precios. Bueno, eso es lo que hay. Pero yo quería decirle eso. La idea original era que eso se mantuviera en manos del Estado. Esa fue mi propuesta. Y sobre esa base se comenzó y además otra cosa. No era solamente una terminal de gas licuado de petróleo. Era una terminal de combustible para todos los combustibles, que tenía como primera fase la terminal de gas licuado de petróleo, pero en manos del Estado. ¿Qué hicieron entonces? A mi salida del cargo, que eso se lo pasaron a una empresa extranjera. Y de esas manos pasó a otra mano extranjera y en eso ha estado. Ahora la han cerrado. Esa no es la solución. Y que porque no había el mantenimiento adecuado de las instalaciones, que había riesgo. Todo eso huele como a un pretexto para cerrarlo. Para crear unas ciertas condiciones en el mercado. Porque como entró una terminal en el este, ¿verdad? Donde hay unos poderosos intereses políticos y económicos. Hay que disminuir la otra Nosotros incidencia. estamos pendientes de eso, Si no hay una rápida corrección de las fallas que supuestamente se detectaron en Puerto Viejo, en Azua, y no se pone en operación eso, nosotros vamos a comenzar a decir quiénes son los accionistas de la otra terminal que se está beneficiando de eso, además de la propia refinería dominicana de petróleo, que se quedan solos en el mercado. Para que estemos claros. Bueno, queríamos
ya nos queda poco tiempo, pero en el día de mañana tenemos que decir que hay un colapso de la economía bursátil mundial. El material que hemos sacado del Internet es una cosa que no queda ninguna duda. Miren estos titulares. El crash del 2002. Véanlo aquí. El desplome de 4 meses de las acciones ¿verdad? ha dejado a los inversionistas golpeados y ensangrentados. Sí, eso usando un término muy dramático. Pero lo cierto es que eso se ha trasladado también a Europa. Y también aquí tenemos información. Miren la información de Europa. Por favor. Mercados de Europa comienzan la semana con caídas tras quiebra de WorldCom. Pero mírenle la cara a la gente que está retratada ahí. Porque eso es mucho más ilustrativo. Yo le traje la semana pasada las otras fotografías de la bolsa de Nueva York. Ahora, ¿usted sabe cuál es la última repercusión de todo eso? En Perú acaba de renunciar el encargado de las privatizaciones en Perú. Ustedes van a preguntar, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Elisa Conde de allá. Sí, porque este proyecto de privatización, y mañana vamos a seguir explicando eso, tenía una dimensión bursátil. Es decir, coger las áreas de servicio de los estados, convertirlo en empresas, hacer el fraude que hicieron aquí en la República Dominicana, decir que vamos a meter capital fresco para la expansión del servicio y no traer nada. Y entonces, constituido todo eso en compañías por acciones, irlas a cotizar allá en la bolsa. Y entonces, cogerle el dinero a los ahorrantes, es decir, a los inversionistas populares, o sea, las pequeñas familias que van allí y meten su dinero, su ahorro de toda la vida, a cogerle su dinero, meterlas en esas empresas que se han robado en nuestros países, y entonces cuando estalla el lío, ya el lío está en manos de otros y ellos han sacado su dinero, el que nos robaron a nosotros, y se los robaron también a aquellos pobres inversionistas. Pero de eso vamos a seguir hablando mañana. Bonito esquema. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero volveremos mañana si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat, Anita y Roger Ogando. Hasta luego.